vamos a ver dónde estamos y a dónde queremos llegar. Abra todo el mundo su programa, por favor, por la página 12, martes 24, la parte de arriba, martes 24. Resulta que hoy es martes 24 de octubre. Entonces, ahí se indica lo que deberían de haber hecho ustedes para hoy. Y si alguien está retrasado, si alguien is behind, que dicen los anglosajones, tiene que ponerse, por favor, al día cuanto antes, porque para hoy, martes 24, tenían que haber llegado hasta la página 239 del libro La acción humana de Ludwig von Mises. Yo, como ustedes saben, voy por atrás explicando los aspectos más importantes y relevantes y los epígrafes más trascendentales, que son aquellos que les voy a preguntar en el examen final. Y que ya saben, la clave entre ustedes y yo es cuando dice, debajo del programa, de cada tema del programa, dice memorizar. Esto significa, no que lo tengan que memorizar todo, que todos se lo tienen que saber, sino que eso cae en el examen final. ¿Qué es lo que voy a explicar yo? Vayan a la página anterior, páginas 10 y 11. Hoy voy a terminar la parte de método, tema 5, y vamos a empezar con el tema 6 y el tema 7. Es decir, que voy a llegar hasta el día 11 de octubre. Y mañana es un día ciertamente especial, porque voy a venir con el profesor Guido Hülsmann, de la Universidad de Angers, en Francia, que va a ser uno de los ponentes en el Congreso de Economía Austriaca, el 7º, que organizamos entre la Universidad de Lübeck de Hamburgo y la Rey Juan Carlos. Y va a venir conmigo y estará aquí. El año pasado le dejé que diera una clase, pero este año no lo voy a dejar, porque aunque es un gran austriaco, es un poco tibio socialdemócrata en algunos ámbitos y me lió el gallinero. Total, que voy a dejar aquí tranquilo, que aprenda cómo se explica la utilidad marginal, que la explicaremos con todo detalle, y luego me lo llevaré a cenar, pero bien, le invitaré a champán francés y a caviar, para impresionarle, y que esté el hombre bien, empiece bien el jueves. Ya saben que el jueves hay un acto académico previo al comienzo del Congreso. Aunque, como bien dice Cervantes, y tantas veces he repetido, alabanza propia envilece, resulta que todo llega en la vida y a las 11 de la mañana, en el salón de grados del edificio departamental, se presenta el libro homenaje que me han regalado por sorpresa 52 académicos de primera fila de todo el mundo, en 2 tomos, publicado por Macmillan Palgrave. En el acto estará presidido por el rector de esta universidad, el decano de la facultad y el director del departamento. Yo estaría ahí callado, y si me dicen al final que diga unas palabras, diré solo una, o mejor dicho 2, porque es todo en inglés. Thank you. Y si me dicen, hombre, extienda usted el discurso, pues lo duplicaré, diré thank you very much, me volveré a sentar callado. Bien. Están todos ustedes invitados, pero si vienen y no hay espacio, se tienen que poner o bien de pie a la derecha o en los pasillos. Pero yo creo que es una oportunidad única, esto solo sucede cada 100 años, o sea que a mí eso no se va a volver a repetir. Después de terminado el homenaje, hay una copa de vino español, sin vino español, y a la 1:30 en punto empezamos el Congreso-Conferencia. Hay una pequeña visita guiada para aquellos ponentes que no conocen la facultad, guiada por mí. Les enseñaré brevemente las diferentes instalaciones, que son maravillosas, porque están pagadas por los contribuyentes alemanes, como ustedes bien saben, a través de las ayudas de la Unión Europea. Por eso, los edificios están con mármol travertino, que solo cuesta 200 euros metro cuadrado en las paredes y en el suelo, etc. Si fueran una empresa privada, no habría tirado el dinero de esa manera. Pero hecha ya la visita, empezamos en punto, y es una especie de crash course, un curso intensivo, hasta la tarde, la cena, nos vamos luego todos a cenar, y después al día siguiente, desde por la mañana hasta por la tarde, y se termina con una entrega a los que han hecho ponencias, o vayan a hacer las ponencias, porque es un congreso muy interesante. Se le da un lingote de oro a cada uno, en una entrega que tiene lugar en Degussa a partir de creo que es de las 7 de la tarde. El programa, para aquellos alumnos que tengan interés, está en internet, o se lo pueden pedir a mi secretaria, en español y en inglés.
En ese congreso hay una conferencia en la que yo intervengo, que es a las 6:30 de la tarde del jueves, también en el salón de grados. Están todos invitados y también, si no hay sitio, por favor, pónganse de pie o sin molestar mucho. Disimulen ustedes, háganse los mayores. Y si alguien les dice, ¿qué hacen ustedes aquí? ¿Cómo se han colado a este acto? La palabra clave, la contraseña es alumno del profesor Huerta de Soto o alumna del profesor Huerta de Soto. Y entonces ya con eso se tiene que solucionar todo. Aquellos de ustedes que asistan, hagan un breve resumen de mi intervención, me la entreguen, les pondré, como les dije, un punto adicional en la calificación final. Se lo añadiré a la nota del examen final. Les voy a ayudar porque, como quiero ser misericordioso, no llego a la infinita misericordia divina, pero me quiero aprovechar un poco, aproximarme un poco a ella. Les voy a dejar un resumen de mi conferencia en la entrada. Cójanlo y lo fusilan. Hombre, no me lo fusilen, hombre, hagan un pequeño resumen y lo ponen en la batidora, añadan algo de valor añadido, para que yo, por favor, vea que por lo menos han molestado, no sea un fusilamiento matemático. ¿Sabe usted lo que es lo de fusilar, no? Copiarlo, vamos, en pocas palabras. Les dejaré un montoncito con mi conferencia. Mi conferencia, además, este año no va a ser académica, porque este año es un año especial para mí. Es el año en el que se cumplen 50 años de mi primer contacto con la Escuela Austriaca de Economía. Tenía 16 años y voy a explicar cómo fue. Es el año en el que se cumplen 25 años de la publicación de mi libro Dinero, Crédito Bancario y Ciclos Económicos, traducido a 22 idiomas y la obra que más fama me ha dado a nivel internacional. De hecho, hay una sesión monográfica comentando el 25º aniversario de la publicación de Money, Bank Credit and Economic Cycles, donde fustigo a George Selgin y a Lawrence White, se lo merecen, pobrecillos. Hay una sesión monográfica dedicada a comentar el libro y a cargo de 4 académicos que cada uno va a dar su punto de vista. Uno de ellos es el profesor Guido Hirschman, que es el que estará aquí mañana. Pero este es el año en el que también se cumple el 20º cumpleaños, 20º aniversario de la revista científica Procesos de Mercado, que fundé en el año 2004. Y de la que ya llevamos publicados 40 volúmenes, son 2 al año, se publica semestralmente, y que ha servido como vehículo, sobre todo, para dar cancha a las vocaciones académicas de los jóvenes, donde por primera vez, y muchos de ellos, más orgullosos que un pavo real, han hecho sus primeras publicaciones, como un primer paso para carreras académicas muy fructíferas. Pero es que también este año celebramos el 17 aniversario de la fundación del Máster Oficial en Economía de la Escuela Austriaca, el único máster aprobado por la Unión Europea, con validez en toda la Unión Europea, máster de investigación que además permite la obtención de un doctorado en Economía de la Escuela Austriaca, con validez en toda la Unión Europea. Han pasado por este máster más de 300 alumnos de todo el mundo y han leído la tesis doctoral en Economía de la Escuela Austriaca, 52 de ellos. Hemos dirigido, yo y mis colaboradores, 52 tesis doctorales de Economía Austriaca, 52, nada más y nada menos, en 17 años. No hay precedente en el mundo, ni en el pasado, de un programa académico con tantos frutos de investigación como el que hemos llevado a cabo en esta casa. Bien, y antes de empezar, como ustedes saben, 2 cosas, porque hoy voy a terminar la parte de metodología, vamos a comentar el epígrafe 3 del tema 5, la estadística y las matemáticas, vamos a criticar su uso en nuestra disciplina, vamos a pasar al tema 6, con unos comentarios sobre el polilogismo, y el tema 7 sobre medios y fines. Pero antes de empezar, 2 cosas. En primer lugar, tenemos unas personas, pasamos el escáner, invitadas en esta clase, que se van a presentar en este momento. La primera, se levanta usted, dice su nombre y apellidos, de dónde viene y por qué ha llegado aquí. Hola a todos, soy Manuel García, soy estudiante de doctorado en la Universidad George Mason, miembro investigador del Instituto Mises, y vine a presentar la conferencia del jueves sobre una fundación sistemática para la sociología monetaria. Venga, un aplauso a Manuel García. Mande usted eso. Tenemos que decir que en la George Mason profesa el profesor Peter Boitke, que es uno de los eruditos, yo lo calificaría, si no el que más,
más importantes en la escuela austriaca, en el mundo. Se lo ha leído todo, se lo ha estudiado todo, lo ha publicado todo. O sea que le debemos mucho a Peter Voigt, que además ha sido siempre muy generoso académicamente a la hora de valorar mis obras y de apoyarnos. La última vez que estuve con él fue con motivo de la reunión general de la Montpellier Society aquí en Gran Canaria, justo antes de la pandemia, pero cuando le vea le manda un profundo abrazo, incluyendo también a los profesores Laurence White, y bueno, George Selgin no está, bueno, eso faltaría más, estaría usted hasta aquí, de la teoría del equilibrio monetario. Bien, pero hay otra persona invitada que se va a levantar, que usted es el más joven del curso. Levántese usted, mire para atrás y preséntese, nombre y apellidos y diga qué hace aquí. Yo me llamo Salvador García, soy el padre de María, soy empresario, por lo tanto, un mártir del Estado y del socialismo, que para mí son la misma cosa. Y si alguien tiene la estúpida idea de estar en España, que se olvide. Un aplauso para Salvador. Salvador. Bueno, no me le hagan caso a Salvador. Lo último que se pierde es el entusiasmo y la esperanza. Contra viento y marea, si ustedes son jóvenes y quieren desarrollar su espíritu empresarial, ya saben lo que tienen que hacer. Sigan mi ejemplo y adelante, contra viento y marea. Porque a pesar de que las dificultades son enormes, siempre si ustedes se empeñan en lograr sus objetivos, los lograrán. Lo digo para equilibrar un poco el pesimismo. El pesimismo. Es usted de todas formas más joven que yo, seguro. No. Sí. Yo tengo 66 años. ¿Usted? Sí, un chaval, y dice que el que quiera ser empresario que lo olvide. No, hombre, no me le hagan caso, al revés. Venga, muy bien, el futuro es de ustedes y si tiran la toalla estamos absolutamente perdidos. Muy bien, pues muchas gracias a los dos por su presencia aquí en este acto y el segundo punto, como siempre, es el escáner de preguntas. ¿Hay alguna pregunta? Levanten la mano y pregunten. Sí, adelante, me encanta porque usted siempre levanta la mano. No, yo recordarme solo que tiene que explicar la contrastación empírica del hipotético de... Ah, sí, que se me olvidó. No sabe cómo se lo agradezco el otro día. Se lo dije luego en el seminario que me lo recordara al comenzar la clase. Muy bien, como saben, el otro día presentamos y criticamos el positivismo o cientismo. Definíamos el cientismo utilizando la definición de Hayek como la indebida aplicación del método de las ciencias de la naturaleza al ámbito de las ciencias sociales. Y veíamos que los cientistas, que es un término que no está reconocido por el diccionario de la Real Academia, el que está reconocido es el término cientificismo o ciencismo. Los cientistas son partidarios del monismo metodológico, es decir, un único método, no importa cuál sea la ciencia, si es la ciencia del mundo de la ciencia natural o si son las ciencias sociales. Pero nosotros decíamos que el objeto de investigación en el ámbito de las ciencias sociales es tan radicalmente distinto del objeto de investigación en el ámbito de las ciencias de la naturaleza. De hecho, lo que estamos investigando es al ser humano, que no tiene nada que ver con una bacteria, con una roca, con un hígado, con un pingüino, un tipo ideal, un representative agent, no tiene nada que ver, sino que el ser humano está dotado de una innata capacidad creativa. Es capaz de descubrir y crear continuamente nueva información sobre fines y medios y ponerse en contacto con los demás en un proceso de interacción social que hemos calificado como de Big Bang social empresarial, una expansión sin límite del conocimiento empresarial que tiende además a estar tan coordinado como sea humanamente posible en cada circunstancia histórica. Creatividad y coordinación son las dos caras de la misma moneda desde la perspectiva del enfoque que damos en este curso. Es tan radicalmente distinto el objeto de investigación que básicamente es un objeto de investigación espiritual. Lo que investiga el economista son las ideas que otros continuamente son capaces de crear y descubrir sobre fines y medios. Dice Mises que la economía no trata sobre realidades del mundo exterior directamente observables, sino que es una ciencia que trata sobre realidades espirituales. Y esta diferencia tan grande exige que el método de aproximación a nuestra disciplina sea distinto al método de aproximación de las disciplinas de las ciencias de la naturaleza. Es lo que se conoce con el nombre de dualismo metodológico. Y terminamos la clase, la semana pasada, explicando el criterio de demarcación de Popper y la versión más estándar del monismo metodológico. Recuerden que consistía en partir de una hipótesis
y lo primero que había que ver era si la misma era falsable o no, se consideraba que era científica, si se podía recurrir a la realidad para contrastarla, para ver si la realidad, supuestamente externa, respaldaba o no la hipótesis. Si no se puede recurrir, los cientistas califican a esa hipótesis de no científica. Y por tanto critican a los praxeólogos diciendo que su forma conceptual de enfocar el método de la disciplina se basa o parte de la metafísica, meta más allá de la física, algo que no se puede contrastar, como puede ser el axioma de punto de partida de todo nuestro proceso de investigación, que es el concepto axiomático de acción humana, de la acción humana. Bueno, pues entonces los teóricos de la ciencia natural que abrazan este criterio de demarcación van a la realidad y si la realidad confirma la hipótesis se acepta, pero con visos de provisionalidad, porque nunca se puede descartar que el día de mañana pueda aparecer alguna observación que refute la hipótesis. Es cierto que los propios científicos de la naturaleza cada vez se han aproximado a estudiar fenómenos cada vez más complejos, donde recurrir a la realidad para validar las teorías cada vez es más complejo, y entonces tienen que encontrar procesos de validación cada vez más indirectos, si quieren ustedes intuitivos, etcétera. Y parece que por una paradoja de la evolución de la ciencia, al final ellos se ven obligados a aceptar validaciones como las que desde siempre los teóricos de la economía, al menos los que estamos más cerca de la verdad científica, que somos los austriacos, hemos venido haciendo. Porque al no poderse recurrir a la realidad para contrastar nuestras teorías, dado que nosotros, nuestro objeto de investigación es espiritual y no se pueden observar las ideas de otros, solo se pueden interpretar en términos históricos, y para eso hace falta una teoría previamente elaborada. La única manera que tenemos de validar es mediante el sometimiento continuo de nuestra cadena de razonamientos lógico-deductivos para tratar de depurarlos de los posibles errores que se hayan podido subrepticiamente o no introducir. Y también la comprobación de que los supuestos de la teoría, que ya vimos lo que eran, se dan en el caso concreto que estemos estudiando. Luego vemos que hay dos validaciones muy diferentes, muy distintas. Los científicos de la naturaleza en principio pretenden hacer experimentos de laboratorio, dejando todo lo demás constante, en la medida en que ello sea posible, aún reconociendo que realizan aportaciones en ámbitos cada vez más complejos, que les aproxima a las, entre comillas, miserias del científico social, pero con un hándicap tremendo, y es que por muchas dificultades que tenga de contrastación el científico social, que no puede hacerlo nunca, sin embargo tiene una ventaja que compensa esa dificultad, y es que el científico social comparte la naturaleza del observado, es decir, es un ser humano como aquellos a los que trata de estudiar sus acciones humanas, y por eso dispone de un conocimiento de primera mano por introspección que le permite ya de entrada avanzar, dar pasos de gigante respecto del conocimiento científico de lo que está analizando. Mientras que el científico natural, aunque se aproxime cada vez a fenómenos más complejos en los que no se pueden hacer experimentos de laboratorio y se vea obligado a hacer validaciones más indirectas, intuitivas, etcétera, nunca compartirá la naturaleza del objeto observado. Es decir, no es un agujero negro, ni una partícula infinitamente pequeña, ni un átomo que se fusiona, ni sabe de primera mano cómo se hace, cómo son o cómo sienten los átomos cuando se fusionan, por decirlo de alguna manera más o menos jocosa. Luego se me olvidó el otro día explicarles que el proceso de validación del científico natural, el estándar, el ortodoxo, el que ellos sedicentemente dicen que llevan a cabo, luego en la práctica tampoco lo llevan a cabo, consiste en intentar recurrir a la realidad para ver si la realidad respalda o no la hipótesis científica. Si la respalda, se acepta, aunque sea provisionalmente, si no, se rechaza. Cosa que en el ámbito de las ciencias sociales no se puede llevar a cabo, a pesar de todas las apariencias de los trabajos científicos. Se publica en la mayor parte de las revistas JCR en el ámbito de la economía como una torpe copia de la metodología del mundo ajeno de la física. Gracias por recordármelo, porque esto fue un punto que quedó pendiente la semana pasada. Manuel ya sabe más o menos que todo esto se lo sabe por dónde, que es lo que explicamos, se lo puedo imaginar, la semana pasada. Muy bien, vamos a hablar de estadística y de economía, pero muy brevemente.
perdón, de estadística y de matemáticas, pero muy brevemente. Y tenemos que hablar de estadística y matemáticas, y eso es uno de los epígrafes finales, creo que el epígrafe 3 del último tema de metodología, porque tradicionalmente en todos los programas de estudio de la ciencia económica, pues hay asignaturas, y a veces de manera muy profusa, de matemáticas y de economía. Además son legión los colegas míos que se empeñan en cultivar y desarrollar nuestra disciplina en términos matemáticos, hasta el punto de que, por ejemplo, el famoso Mas Colell, economista español, bueno, perdón, insulto, él se dice economista catalán, está procesado, es de los que ahora sí lo amnistían por malversación de fondos, pero es un muy distinguido economista a nivel mundial en el ámbito de la economía matemática. Y él reconoce en su libro de texto de economía, casi de gordo, dice: esto es un libro de matemática aplicada, no tiene nada que ver con la economía, no sé, lo que queremos es aplicar métodos matemáticos. Hay una legión de economistas que desarrollan o pretenden desarrollar nuestra disciplina en términos estrictamente matemáticos. Ya vimos las razones de la sociológica, de sociología del conocimiento, por la que esto es así. El complejo de inferioridad que tienen los científicos sociales frente a los de la naturaleza, la demanda social por predicciones de tiempo y lugar determinadas, la ingeniería social que alienta la borrachera de poder que nos inunda, esta simbiosis que hay entre políticos, expertos, ingenieros sociales, que tratan de manipular la sociedad a su antojo y dirigir nuestras vidas según ellos consideran que es más conveniente, y no según como nosotros consideremos que es más conveniente, dejando al margen de estas consideraciones que pueden en mayor o menor medida explicar el porqué, sí que tenemos que efectuar unas consideraciones sobre el uso de las matemáticas en economía y de la estadística. Vamos a comenzar con la estadística de manera muy breve. La estadística viene de Estado, o sea que ya nos podemos echar a temblar. Ya decía Lenin que había que organizar la economía como si fuera el departamento de correos y que el ministerio más importante en una economía comunista era el ministerio de estadísticas. Estadística procede de Estado. Jesucristo, Jesús, mi homónimo, nació en Belén como consecuencia de que a un emperador se le ocurrió organizar un censo, las primeras estadísticas, censar a todos los habitantes del Imperio Romano. ¿Y para qué quiere papá Estado censarnos? ¿Para hacernos un bien? ¿Para mandarnos un pavo a casa? ¿Para regalarnos algo? No se engañen, nos quieren censar para chuparnos la sangre fiscalmente. Ese era el objetivo del censo del emperador, y no tuvo más remedio que el padre San José irse a Belén a censarse, que era allí donde tenía sus raíces familiares. De todas maneras, no debemos de buscar la paja en el ojo ajeno cuando tenemos a lo mejor una viga en el propio. Lo digo desde la perspectiva de los judíos, porque antes que el propio Octavio Augusto, nada más y nada menos que Moisés y David también se empeñaron en censar al pueblo judío para extraerles un impuesto nada más y nada menos que de 6 gramos de oro por cabeza, una barbaridad, y hubo incluso revueltas fiscales, etc. David dio marcha atrás a tiempo y parece que su grave pecado se lo perdonó Dios. Estado y estadística tienen la misma raíz. Y si alguien es amante de la libertad, lo primero que tenía que hacer era dejar ciego al Estado y por tanto desmantelar, iba a decir volar, pero yo no soy una persona, eso es en el sentido puramente analógico o metafórico, violenta, desmantelar el Departamento de Estadística. Dejaríamos ciego al Estado, con lo cual su impacto sería mucho dañino, en vez de ser sistemáticamente dañino, sería mucho más aleatorio. A lo mejor uno podría salvarse de gran parte de esa influencia dañina. Pero de la mano de estos censos se va desarrollando poco a poco una disciplina científica, que se conoce con el nombre de estadística. Y la estadística, en el ámbito de las ciencias naturales, pues es muy utilizada y además ha producido y sigue produciendo pues resultados muy fructíferos. Entonces, por ejemplo, se descubre un nuevo tratamiento, ejemplo que he puesto a menudo, para el cáncer de mama. ¿Qué se coge? 50.000 mujeres, se les somete al tratamiento y otras 50.000 mujeres que deciden voluntariamente, se supone,
participar en ese experimento, pues se les da un placebo. Y entonces se ve si en el resto de las circunstancias, en la medida de lo posible, pues son semejantes, si hay algún resultado estadísticamente significativo, como por ejemplo que la mortalidad del primer grupo sea un 10, un 20% inferior a la del segundo grupo. Bien, no me voy a entretener, pero hay toda una serie de contribuciones en el ámbito de la estadística que permiten depurar los resultados y decir que, por tanto, este medicamento sí que es efectivo o, por el contrario, no es efectivo para curar el cáncer. Otro ejemplo, por ejemplo, los intentos de utilizar el ARN mensajero para curar enfermedades. Se ha intentado en 12 enfermedades y en las 12 ha fracasado. Fracasado como la copa de un pino. En ninguno hasta ahora se ha logrado. Pero se tenía la tecnología preparada y cuando vino el COVID, se dijo, bueno, ya que tenemos la tecnología preparada, vamos a dar una instrucción al ADN para que produzca el spike del virus y entonces nuestro sistema inmunológico diga, anda, aquí hay algo extraño que tradicionalmente no venía produciendo el cuerpo humano, vamos a atacarlo, se producen anticuerpos y eventualmente esto genera inmunidad. Bien. Bueno, como ustedes saben, las vacunas ARN mensajero, pues el ARN mensajero parece ser que han disminuido la probabilidad de morirse y de tener la enfermedad grave, pero no han impedido ni coger el COVID, ni mucho menos que contagiemos a otros. Luego todo esto está sub iudice, y lo que ahora parece que se está demostrando es que no es completamente inocuo esto de dar instrucciones a nuestro propio organismo para que cree él una sustancia ajena a nosotros, sino que procede de un virus, de un Batman, de un bat, ¿cómo se dice en español?, de un murciélago, posiblemente de unas cuevas de China. Ya habría, todo eso habría que verlo. Y entonces el propio organismo pues reacciona y debilitando el sistema inmunológico, etcétera. Por alguna causa misteriosa se ha incrementado la mortalidad un 10%. En todo el mundo occidental, y no hay ninguna causa. Mortalidades que son por temas cardiocirculatorios, tumores, etcétera. Y además, generalmente, de gente relativamente más joven que antes. En España se mueren 1000 y pico personas al día, se morían 1100, 1200, ahora se están muriendo todos los días 100, 150 más, desde hace un año y medio. Y no hay explicación. Lo mismo pasa en Francia, en el Reino Unido, en Alemania y en Estados Unidos. Y los investigadores están callados, pero están trabajando para ver cuál es la posible causa. Dejo simplemente el interrogante ahí puesto. ¿Qué pasa? Que no se pudieron hacer los correspondientes estudios estadísticos para probar, como se hace con todas las vacunas, en tiempo y forma, su efectividad, sino que ante una situación de alarma y de urgencia tan grande, pues se tiró para adelante. Las empresas farmacéuticas fueron las primeras que exigieron inhibirse de cualquier responsabilidad en caso de que el asunto tuviera a medio o largo plazo consecuencias no previstas. Repito, no se pudo utilizar las estadísticas ni los estudios correspondientes para llegar a un resultado como se hace normalmente en el proceso de maduración de una vacuna, como puede ser, que puede durar 5, 10 o incluso a lo mejor más años. Pero la gran pregunta es, ¿y las estadísticas que cumplen esa función tan importante en el ámbito de las ciencias naturales, cumplen alguna función? ¿Dan algo de valor añadido en el ámbito de las ciencias sociales? Y aquí les quiero recordar que el conocimiento adecuado de la realidad social se basa en dos patas. Por un lado tenemos que desarrollar la teoría económica, corresponde a la forma en el sentido aristotélico de los hechos que estamos estudiando en el ámbito de la economía, la forma, es decir, la teoría general, abstracta, etcétera, sobre los procesos de interacción social, pero que para tener una visión completa de la realidad social también tenemos que tener un conocimiento de la historia. Y decíamos que la historia es el estudio sistemático de los hechos del pasado relacionados con la acción humana. Ahora bien, para llegar a la historia debemos de disponer con carácter previo de una teoría que nos permita interpretar ese magma aparentemente inconexo, complejo, confusísimo de hechos históricos a los que tenemos que poner en orden. Pues bien, podemos aceptar que la estadística sea una disciplina instrumental en el ámbito de la historia, que no de la teoría económica. En este sentido sí que se pueden extraer datos históricos
sobre hechos económicos del pasado. Por ejemplo, relación de precios de la patata en Irlanda en el siglo XIX de tal año a tal año. Por ejemplo, números de coches que se han vendido o se han comprado en tal intervalo de precios, en tal país, etcétera. Y estadísticas, estadísticas, estadísticas. Pero decíamos que era muy importante entender adecuadamente la relación que hay entre la teoría y la relación que tiene la teoría con la historia. Y lo más importante era, primero, diferenciarlas, y en segundo lugar, no caer en el error más grave que puede caer un científico social: pensar que de la historia pueden extraerse directamente conocimientos teóricos. Error en el que cayeron los historicistas del siglo XIX, encabezados por Schmoller, que fue el que debatió la Methodenstreit contra Karl Menger, y posteriormente los institucionalistas americanos de Thorstein Veblen, y hasta llegar hasta los positivistas cientificistas de hoy, encabezados por la Escuela de Chicago. Milton Friedman, quizás el alumno más brillante de Mitchell. Venga, estadísticas, 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 estadísticas. Cuenta Hayek que cuando fue becado por la Rockefeller para estudiar en Estados Unidos en los años 20, era un jovenzuelo, pues fue a visitar a Mitchell y que quedó totalmente decepcionado. Lo único que había ahí era estadísticas. Mitchell era un siervo de la tradición historicista alemana de Schmoller y pensaba que venga, estadísticas, 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 sobre hechos del pasado se podría de alguna manera llegar a algún conocimiento de tipo teórico. Y esto es lo que les quiero indicar a ustedes y la principal conclusión de mi perorata: que las estadísticas, aun cuando aceptemos que puede ser una disciplina instrumentalmente útil cara a la historia económica, sin embargo, no es útil para la economía teórica. No es que sea útil para la economía teórica, es que es altamente perjudicial si pensamos que de la mera estadística podemos extraer conocimiento teórico. ¿Y por qué motivo? Vamos a mencionar algunos. En primer lugar, porque las estadísticas solo permiten recopilar información del pasado. Por tanto, toda información estadística es solo históricamente contingente. Y lo que no se puede decir es extrapolar que si se ha llegado a un conocimiento estadístico, que esto va a dar lugar a o nos va a permitir predecir de alguna manera qué es lo que va a suceder en el futuro, pero no en el futuro a largo plazo, sino ni siquiera el futuro a medio plazo y el futuro a corto plazo. Y les pongo en guardia. Continuamente nos están manipulando con estadísticas. Enciendan ustedes cualquier telediario, especialmente cuando no hay noticias así muy dramáticas y hay que rellenarlos la media hora, siempre una estadística. Por ejemplo, otro día enciendo la televisión y dice: el 60% de los menores de 16 años en España han perdido la virginidad. Y todos, ¡oh! Miren ustedes, no se lo crean. Han cogido una muestra, han hecho unas preguntas más o menos sesgadas y luego dan ese resultado. Pero ese resultado, ¿qué significa? Significa que esto ha sucedido, está sucediendo y, sobre todo, más grave, que seguirá sucediendo en caso de que haya sido o responda a la realidad. De ninguna manera. Las estadísticas solo recogen, y en el mejor de los casos, y si no están manipuladas, información del pasado que no tiene que repetirse de cara al futuro. Eso es, por tanto, históricamente contingente. No dicen nada sobre lo que vaya a suceder, porque el futuro en economía no es un porvenir que esté definido en términos estadísticos. Es decir, que los últimos 1000 años hemos visto que el sol sale cada 24 horas por el mismo sitio. El futuro en economía es un por hacer, y será uno u otro según cómo lo hagamos mañana. Y ese hacerlo mañana dependerá de la información que empresarialmente creemos mañana. Información que todavía no tenemos hoy, porque si la tuviéramos hoy ya no sería una información de mañana, sino que sería una información de hoy. El futuro es ineradicablemente incierto, y no se puede someter ni puede aplicarse a un supuesto conocimiento del futuro ningún conocimiento de estadístico, porque solo recoge información sobre circunstancias particulares de tiempo y lugar y de acciones concretas de tiempo y lugar que se tomaron en el pasado. Ya saben que el futuro es ineradicablemente incierto, pero que podemos enfrentarnos a él gracias a las instituciones sociales, que ya explicamos en clase lo que son, y hacia la propia fuerza de la capacidad empresarial que tiende, cada uno que cuando la desarrollamos creativamente, tendemos
a lograr lo que nos proponemos, aunque no tengamos ninguna garantía de hacerlo. Pero es que hay otra idea muy importante que tenemos que mencionar en relación con las estadísticas, y es que las estadísticas solo proporcionan, en el mejor de los casos, una información más o menos parcial sobre elementos de las estructuras formales. He dicho estructuras formales, pero no es correcto. Las estructuras dinámicas formales, es decir, sobre los procesos formales de cooperación social, y aquí ya viene la guinda dinámica, que constituye el objeto de investigación de la ciencia económica. Pero aunque pudiéramos considerar que la estadística picotea, como si dijéramos, la superficie de la información que se genera, una parte infinitesimalmente pequeña, en ese devenir dinámico que son los procesos de cooperación social que estudiamos los economistas, la estadística jamás proporciona información sobre la estructura formal misma, es decir, sobre el proceso social en términos formales. Lo que estoy diciendo, jamás proporciona información teórica alguna, ni puede proporcionar ninguna información teórica. La gran tragedia es que, como dice Hayek, y además esto insistió en ello mucho en su discurso de recepción como Premio Nobel de Economía, es que para poder recoger información estadística en el ámbito de la economía hay que acotarla en base a unos conceptos agregados, como pueden ser el nivel general de precios, M1, M2, M3, y les llenaríamos la cabeza de conceptos estadísticos. Son conceptos que se fuerzan en economía por mis colegas, los matemáticos y los estadísticos, para permitir precisamente la observación estadística. Pero dice Hayek que se da la paradoja, que estos conceptos carecen de sentido económico. O sea, aquello con los que están trabajando los economistas estadísticos y los económetras, con la finalidad de poder aplicar su metodología matemática y estadística, carece de sentido económico. Y viceversa, los conceptos teóricos verdaderamente relevantes no permiten tratamiento estadístico. La discusión sobre este tema y el desarrollo es brillantísimo, lo tienen ustedes en el discurso de recepción de Hayek, el discípulo más directo de Mises, el autor de nuestro libro de texto titulado, si no me equivoco, The Pretense of Knowledge, la pretensión del conocimiento, que pronunció en Estocolmo, Suecia, en 1974, cuando le dieron el premio Nobel. Les recuerdo que para mí fue uno de los momentos, una de las mayores alegrías que me llevo en mi vida, porque yo con un jovenzuelo de 16 años entro con la escuela austriaca, el año anterior me lo empiezo a leer todo, y fíjense ustedes, al año siguiente le dan el premio Nobel de Economía a Hayek, de que me había leído ya muchas cosas, y dije, pues voy por el buen camino, estos son de los nuestros. No se ha vuelto a repetir un premio Nobel a un austriaco, y eso que Israel Kirzner está en la lista para recibirlo año tras año, pero cada vez está el hombre más mayor y me temo que se nos va a morir antes que se lo den. Pero prefieren dar el premio Nobel a lo políticamente correcto, sin que esto suponga ningún desdoro. La última mujer que lo ha obtenido es por estadísticas sobre los sueldos de las mujeres. ¿Para qué? Para descubrir el Mediterráneo. Ha descubierto el Mediterráneo y te dan el premio Nobel. O sea, tú vas a Valencia, ves el mar y ¡coño, el Mediterráneo! Premio Nobel. Premio Nobel porque esta es muy lista de descubrir el Mediterráneo. A saber, que las mujeres en general ganan menos que los hombres porque le dedican menos tiempo al trabajo y más tiempo a la familia. Esa es la conclusión. Y luego, la verdad es que no es que sea una feminista radical, ni extrae otras conclusiones de esto, ni nada de nada, pero lo deja ahí preparado y muchas dicen, ¡qué injusticia! Que se les pague lo mismo, etcétera. Y ahí cada uno pues puede apuntarse al carro que desee. Los conceptos teóricos no permiten, los que son verdaderos para interpretar la realidad en la mayor parte de los casos, tratamiento estadístico. En cambio, aquellos que se han hecho ad hoc para poderlos darle forma que se puedan extraer en términos estadísticos, carecen de sentido económico. Por ejemplo, Lachmann también hace una cita muy curiosa, dice, es que todas las teorías económicas son ceteris paribus, la vamos a ver juntos, son leyes formales. ¿Cómo les diré a ustedes? Más bien de tendencia. Ceteris paribus significa, en latín, a igualdad de circunstancias. Un incremento de la demanda, lo veremos, tiende a hacer subir el precio, pero no hay ninguna garantía. Podemos ir a hacer una observación, ver que hay un aumento muy grande en la demanda y que, sin embargo, en vez de subir el precio, cae. ¿Es que la realidad refuta la teoría? Jamás. La teoría es, como dice Mises, apodícticamente cierta, universalmente válida, siempre que se den sus supuestos. En cualquier momento,
en el pasado, en el presente o en el futuro, y en cualquier lugar del universo, donde haya un ser humano creativo. Luego, joder, si vemos que en vez de subir los precios bajan, ¿será que hay otro factor? Tendremos que buscar que ha neutralizado el efecto del aumento de la demanda, como por ejemplo que simultáneamente ha habido un incremento tan grande de la cosecha que más que lo ha compensado y ha hecho que los precios bajasen. Jamás la realidad puede refutar un conocimiento teórico en el ámbito de la economía cierto, jamás. Pero estas leyes que desarrollamos y vamos a construir juntos en economía son leyes que permiten como mucho hacer predicciones de tendencia, predicciones cualitativas o teóricas. Hayek las denomina pattern predictions, como la que he dicho. Que a igualdad de circunstancias, un aumento de la demanda tiende a hacer subir el precio, pero no permiten efectuar predicciones cuantitativas de tiempo y lugar. Luego, Lachman, que es en este sentido también fue profesor en la Universidad de Nueva York, dice que las estadísticas utilizan precios de mercado, y los precios de mercado no son precios de equilibrio, son precios que continuamente están cambiando. Mises dice que son como los copos de nieve, que caen, se derriten y desaparecen. Conllevan una información muy valiosa, porque mientras caen y se están derritiendo, los empresarios pueden observarlo y, por tanto, desarrollando su perspicacia empresarial, tomar acciones con más probabilidades de éxito cara al futuro, es decir, utilizando los precios del pasado como la materia prima que les permite llevar a cabo lo que se conoce con el nombre del cálculo económico, es decir, la estimación a valor de precios de mercado de las diferentes alternativas o cursos de acción que se abren o que ellos descubren, y utilizar la que creen que les va a producir, a igualdad de circunstancias, más beneficio. Pero claro, si usted está extrayendo estadísticas sobre precios del pasado, que son siempre precios de mercado de desequilibrio, nunca están en el equilibrio, jamás podría, y esta es otra contribución de Hayek, ello servir de ningún fundamento para eventualmente obtener leyes teóricas de tipo formal, como por ejemplo las que pretenden nuestros colegas cientificistas, que utilizan la matemática en el ámbito de la economía, centrados en siempre el modelo de equilibrio, sea general o parcial, aunque sea un equilibrio dinámico, un Dynamic Stochastic General Equilibrium Model, que es lo mismo pero metiendo muchos subíndices T1, T2, T3, T4, una caricatura del tiempo donde estamos en vez de seres humanos creativos, agentes representativos que son pingüinos. ¿Saben ustedes lo que son los pingüinos? Van todos, se tira un pingüino y detrás todos, todos los pingüinos. A eso han reducido al ser humano en sus modelos. Y en esos modelos están metiendo, como fit, alimentándolos, cuando quieren en sus trabajos econométricos enriquecerlos con información del pasado sobre precios de mercado que están en continuo desequilibrio, como dice Hayek. Pero no solo es que estén en continuo desequilibrio, sino que proceden de planes humanos contradictorios. Ya dijimos que la gran maravilla del proceso social es que todo desajuste entre el comportamiento de un ser humano y otros, y esto es algo que tiene que producirse porque somos 8.000 millones de seres humanos, cada uno de su padre y de su madre, con una infinita variedad de gustos, fines, una capacidad creativa, de nueva información sobre fines y medios. Continuamente surgen descoordinaciones o desajustes, es decir, que uno actúa por un lado de manera contradictoria como actúa el otro. Pero dijimos que la gran maravilla del proceso social es que todo desajuste se plasma en una oportunidad latente de beneficio, que está ahí para ser descubierta por un empresario, sean los que están cerca o un tercero. Se da cuenta del desajuste y ¿qué es lo que hace? Compra barato, vende caro, y entonces, como consecuencia de eso, se coordina y se fija un precio de mercado que queda ahí como información para el cálculo económico ulterior. Entonces, no solo es que esos precios que se meten en los estudios históricos sean precios continuamente cambiantes o de desequilibrio, sino que además reflejan acciones contradictorias de los seres humanos. Se coge una estadística, el PIB, y en el PIB se mete, voy a poner un ejemplo para que ustedes lo visualicen, las casas construidas en Gaza, el PIB de Gaza, y también se meten las bombas construidas por Gaza y Israel. Oiga, es que son contradictorios, es que las bombas se van a utilizar ¡bum!, para destruir las casas. No, las dos cosas forman parte del PIB. Hemos visto que se compran y venden las bombas y se compran y venden las casas. ¡Cojonudo! Esto inventado. ¡Hola! PIB, cojonudo. ¿Qué hace el PIB? Oiga, pero si los planes son contradictorios, cuantas más bombas las utilizarán para destruir las casas. ¿Sí o no? Ah, eso no me importa, la estadística suma todo, etcétera. Las estadísticas se utilizan para manipular. En la extinta Unión Soviética se hacía un plan quinquenal que quería planificar la economía.
y siguiendo la enseñanza de don Carlos Marx y de Lenin. Por cierto, Lenin fue el fundador de la universidad en la que me concedieron mi tercer doctorado honoris causa, Universidad Financiera del Gobierno de la Federación Rusa, fundada por Lenin en 1919. Triunfa la revolución bolchevique, y cuando eso se convierte en un caos, dicen, joder, aquí tenemos que hacer un presupuesto, venga, llamen a los funcionarios del ministerio para hacer un presupuesto y saber. No había ninguno. ¿Por qué? Dígame usted. Los hemos fusilado a todos. Y los que no se han fusilado han huido. Total, que tuvo que crear una universidad para empezar desde cero. ¿Qué es esa? La vida da muchas vueltas, luego cayó el comunismo, vino Yeltsin, y a mí, antes de Putin, aunque ya estaba Putin en el poder, el año España-Rusia, me llamaron y me dieron mi doctorado honoris causa. Ahí lo tengo. Esto puede devolvérselo a Putin. Mi mujer dice, no seas tonto, a ver si te van a dar una pastilla radioactiva y mueres. Pero ahí lo tengo puesto, lo pueden ver en el departamento en ruso y en inglés. Entonces, el plan quinquenal, pues además daba premios, establecía unos objetivos muy ambiciosos a las diferentes industrias y los gerentes tenían que cumplirlos, y el que conseguía el objetivo le daban un premio muy grande, la Orden de Lenin, y salía en la televisión y le recibía el primer ministro, etcétera, ¿no? Bueno, entonces año tras año, porque lo único que les interesaba eran las estadísticas, ¿no? Pues ganaba el gestor del gasoducto, que mandaba el gas de Siberia a Moscú. Porque es que este lo hacía tan perfecto que iba el contador, de un contador, iba tan deprisa el contador, iba tan perfecto, y además llevaba tan bien el gas que fundía el contador, de lo rápido que iba, uno y otro, venga, orden de Lenin un año, orden de Lenin otro, orden de Lenin. Porque solo se fijan en la estadística, y otra vez, coño, esto, el doble que el año pasado. Pero había truco, secreto a voces. Resulta que le sucedía una fuga de carajo de gas justo después del contador, y se iba todo el gas, y entonces se fundía, hasta que un año, ¡bum!, como lo que ha pasado hoy en el Colegio Mayor, Nuestra Señora de África, a las 3, que ha explotado el gas, no sé si lo habrán visto en la televisión, había unas llamaradas realmente espectaculares, aquí en Madrid, en la ciudad universitaria. Yo voy todos los domingos, paso por, menos mal que no sucedió cuando paso yo, joder, paso por la puerta para ir a Puerta de Hierro a jugar al golf, todos los domingos a las 9 de la mañana. Y en las estadísticas, año tras año, créanme, cuando yo era pequeño, aparecía la Unión Soviética como el primer país productor del mundo de patatas, como el primer país productor del mundo de tractores, como el primer país productor del mundo de acero, el primer país productor del mundo de hormigón. Y se decía, ya están los días contados, el comunismo va a triunfar y la planificación central, y vamos a alcanzar y superar a los Estados Unidos. Pero sin embargo, ¿qué pasaba? Que eso son estadísticas, y las estadísticas no recogen los planes ni los hechos contradictorios. Las patatas contaban las que se habían producido en el campo, pero luego quedaban millones de toneladas sin recoger. Y los tractores estaban a 3.000 kilómetros en explanadas oxidándose, porque los tractores no iban a recoger las patatas. Y el hormigón y el hierro se dedicaban a construir cosas que nadie quería, como la famosa central atómica de Chernobyl. Vean ustedes, es que no tiene desperdicio, vean ustedes la serie en 4 capítulos Chernobyl, porque refleja perfectamente la gran mentira de las estadísticas. Y ahora me estoy refiriendo al hecho de que solo recoge información del pasado, de manera muy pequeña, la punta del iceberg de los procesos o estructuras que son los que formalmente tenemos que estudiar, información además de precios reales que son de desequilibrio y sobre planes empresariales que son contradictorios. Luego, mucho cuidado con las estadísticas. Con las estadísticas se puede demostrar cualquier cosa. Hay un libro muy famoso además de Oscar Morgenstern, si no me equivoco, mírelo, How to Lie with Statistics. ¿Cómo mentir con las estadísticas? Léanlo, Morgenstern, uno de los asistentes al seminario de Mises y miembro de la escuela austríaca. En suma, la economía, la ciencia económica, como venimos desarrollándola, trata sobre los procesos de transmisión del conocimiento disperso entre los seres humanos. Y ese conocimiento no se puede medir estadísticamente. Ya les he dicho varias veces, ¿alguien ha visto una idea? ¡Anda, una idea, Manuel! Voy a coger su idea. Mira, mido estadísticamente. La idea de Salvador. Apunte esta idea.
Que no, señores. Solamente algunas de las manifestaciones concretas de nuestras acciones, que solo son, repito, una parte infinitesimal de tipo periférico de lo que vivimos, sentimos, hacemos y creamos, queda recogida externamente y se puede recoger en datos estadísticos como una relación de precios en un lugar determinado, en un momento concreto. Nunca se crea una estadística, sobre todo mis queridos alumnos de comunicación audiovisual. Es importante, porque ustedes son de comunicación audiovisual. Las estadísticas siempre mienten y tienen trampa. Y desde luego, si no lo tienen y no mienten, jamás la extrapolen para el futuro, ni siquiera para el minuto siguiente. Todo está manipulado. Se trata de que un señor que viene despuntando, vamos a tumbarle políticamente, y vamos a hacer una estadística masiva de que va a arrasar, ¿con la finalidad de qué? De asustar a los adversarios políticos y movilizarles para que le paren. No estoy poniendo el ejemplo de Javier Milei en Argentina, que también estoy poniendo el ejemplo de lo que ha pasado en las elecciones españolas el pasado 23 de julio. Mucho cuidado con las estadísticas y sobre todo los de comunicación audiovisual, tienen ustedes ahí una responsabilidad personal inmensa. Vamos a hacer algún comentario sobre las matemáticas, lo cual para mí es especialmente querido, porque mi profesión es la de matemático. Fíjense ustedes, les toca un profesor matemático, hay que joderse. No sé si eso se dice en México, ¿no? No, en México lo dices coger. Coja a tu mujer, o eso es en Argentina. También, por eso no se puede decir, oye, coja a tu mujer y llévamela, o cojo a tu mujer y me la llevo. No digan ustedes eso porque ellos lo interpretan en otro sentido y entonces, sobre todo si están en México, ¡pam, pam!, le pueden pegar 2 tiros. Y yo, ¿qué pasa? Soy español, perdone, no sabía lo que significaba coger, y muere. Lo digo en broma, hombre, alguna puya podemos hacer a los mexicanos, ¿no? Bien. Pues resulta que yo me especialicé en estadística y econometría. Y en matemática, actuarial. ¿Qué son los actuarios de seguros? ¿Y por qué lo hice? Porque mi abuelo, Jesús Huerta Peña, que en paz descanse, fue el primer actuario de seguros que se graduó en España, al comienzo del siglo pasado. Y fundó una compañía de seguros de vida. Compañía de seguros de vida que actualmente presido yo. Soy presidente del Consejo de Administración y director general. La compañía de seguros de vida creció y fue muy próspera, y es la más solvente que hay en España, de la más solvente de Europa. Y luego le sucedió mi padre, Jesús Huerta Ballester. Y yo, que era el tercero de la saga, pues también estudié estadística y econometría actuarial para ser actuario de seguros. Los actuarios de seguros son como si dijéramos los ingenieros matemáticos de las compañías de seguros. Son los que calculan, utilizando las tablas de mortalidad y la matemática financiera, cuál es el precio que hay que cobrar por las coberturas. Es lo que se llama con el nombre de prima, en inglés premium. Viene del latín, porque en el ámbito del seguro es el único sector en el que se cobra por adelantado. Entonces, ningún sector empresarial se cobra por adelantado, menos en los seguros. ¿Por qué? Porque desde ya el seguro marítimo se descubrió, que es el primero que surgió en el medievo, en el Mediterráneo. Tiene ahí el Consulat de Mar, los primeros contratos en Barcelona sobre el seguro marítimo. Se descubrió, bueno, pues que si se aseguraba un barco del riesgo de que no volviera, cosa que era relativamente frecuente por tormentas, ataque de piratas, etcétera, pues que había que pagar por adelantado, y entonces cada uno de los armadores, que es como se llaman los propietarios del barco, ponía, 1 de cada 10 no va a llegar, pues ponía la 10ª parte del valor y la dejaba separada, y luego cuando ya volvían 9, al que tenía la mala suerte de que le había tocado la China, de que había perdido el barco, pues le indemnizaban, y así surge el seguro marítimo. Se descubrió que si no se pagaba por adelantado, primero, premium, pues que cuando llegaban los 9 barcos y le había tocado la China al 10 y había que ir a los 9 que sí que lo habían recibido a por la indemnización, uno miraba para otro lado, el otro, me tengo que ir de viaje, la gente no pagaba. Como no me ha tocado la China a mí, no tengo ningún incentivo. La gente no pagaba, y por eso en el seguro hay que cobrar siempre por anticipado. Se le llama prima premium. Y hay que calcular en términos estadísticos y en términos matemáticos qué es lo que se va a cobrar. En el seguro de vida se utiliza una tabla de mortalidad. Esto forma parte del ámbito de la ciencia natural, de la biología. Con mucha precisión somos capaces de predecir las personas que se van a morir por cada bloque de edad. Por ejemplo, que 3 personas de cada 1000 de 50 años de edad van a fallecer. Y además se cumple a rajatabla.
Hay unas pequeñas variaciones, va mejorando con las mejoras de la sanidad, etcétera, y va disminuyendo la mortalidad, salvo que se produzcan, que es rarísimo, llevábamos casi un siglo de caída de mortalidad hasta que ahora, después de la pandemia, pasados 3 años, como les he dicho, pues ha repuntado, y todavía no se sabe por qué. Y con esto calculamos matemáticamente las primas, luego hay que calcular lo que se llaman las provisiones matemáticas o las reservas, qué parte de lo que te dan tienes que guardar para hacer frente a las prestaciones futuras, y hay unas fórmulas, créanme, matemáticas complejísimas, y un seguimiento estadístico de lo más desarrollado, y yo me especialicé en ello. Por ello, cuando les hago estas observaciones es porque a mí se da una doble faceta. Se da la doble faceta de científico de la economía, investigador o académico de la ciencia económica dentro del ámbito de la escuela austríaca, pero también se da la faceta de actuario matemático de seguros, especializado en un sector concreto que se apoya en su construcción en el concepto de riesgo. Recuerden la gran diferencia entre el concepto de riesgo y el concepto de incertidumbre, en Mises, que no en Frank Knight. Bien, pues sabiendo a fondo el papel que puede cumplir y el éxito que puede lograr la matemática y la estadística en las ciencias naturales en general y en concreto en el ámbito de la biología y más concreto de la ciencia actuarial, porque sin él no podrían existir las compañías de seguros de vida ni podríamos asumir esos riesgos. Sabiendo esto, con mucho más conocimiento de causa, cuando me cambio la chaqueta y me pongo la chaqueta de académico de la ciencia social o de la ciencia económica, me doy cuenta, no solo, como dice Mises, que el uso de la estadística y sobre todo de la matemática no solo es que sea innecesario en el ámbito de las ciencias de la acción humana y de la economía, sino que es altamente perjudicial. Y ya les he explicado en mis breves observaciones sobre la estadística las principales razones. Veamos ahora en el ámbito de la matemática. Y la primera observación que quería decirles a ustedes es que mis colegas, tipo Mascolel, con todos sus libros de matemática aplicada, etc., no piensen ustedes que ellos razonan en términos matemáticos. Estarán más o menos chingados, pero no tanto, no son capaces. Nadie es capaz de razonar matemáticamente. ¿Qué es lo que hacen? Ellos lo que hacen es razonar con la lógica verbal, entre ustedes y yo. Y luego después le visten y le ponen el lenguaje matemático. Es así como lo hacen. Es decir, ¿cómo se lo podría explicar? Nadie piensa, ay, yo tengo directamente, sino, tienen así. Pero no solo en el ámbito de la ciencia social, en el ámbito, ya lo vimos en el ámbito de la física. Vimos el teorema de Gödel, lo hemos comentado en clase, que incluso el conocimiento más formalizado tiene siempre una base intuitiva no formalizable o tácita. Es el teorema de Gödel. Los grandes avances en el mundo de la ciencia física han sido siempre de intuiciones geniales, que luego a lo mejor con 20 o 30 años de desfase se han podido contrastar empíricamente. Por ejemplo, Einstein, la teoría de la relatividad, absoluta o relativa. No se contrasta hasta mucho después que él la formula, porque tuvo un destello de creatividad tácita. Lógica verbal, es que ni siquiera podemos pensar sin utilizar palabras. Luego después, eso sí, se viste matemáticamente, con formulación matemática. Si esto hace así, parece que se estaría violando uno de los principios científicos más importantes, que fue enunciado por un filósofo medieval que no es santo de mi devoción, pero que en esto sí acertó, que es Guillermo de Ockham. Es el principio de la navaja de Ockham, o el principio, si quieren ustedes, de la economía intelectual. Ockham nació en Surrey, vivió de 1298 a 1349. Su principio, el de la economía intelectual, principio según el cual hay que procurar evitar la innecesaria multiplicación de entes. Es decir, usted tiene los conceptos verbalmente y luego los multiplica poniéndolo en forma matemática. Bien, esto sería más o menos un juego divertido, el propio implícitamente Mascolel lo reconoce en su tratado, esto es un juego de matemática aplicada. Si no fuera porque en ese batiburrillo ellos parten y hacen formulaciones, pero luego esas formulaciones, como les ponen cachondos, siguen operando. Y al final llegan a unos resultados y pretenden que esos resultados se den también en la realidad, como
como vamos a ver ahora enseguida, en ese proceso se pierde lo más relevante, que son el sentido de los pasos intermedios en economía, pero lo vamos a comentar enseguida. El caso es que si usted lo desarrolla con lógica verbal y luego lo pasa a las matemáticas, pues está, de alguna manera, primero duplicando el trabajo y violando este principio de economía científica, economía intelectual. ¿Y por qué lo hacen? ¿Por qué lo hacen? ¿Es que son masoquistas? ¿Es que les pone cachondo las matemáticas? Pues ya decir, es que parece que con eso consiguen más respetabilidad científica. Si usted hace un argumento en el ámbito de la economía en términos verbales y luego, pues todo el mundo, como ya saben que la economía, dice Hayek, que estudia el orden más complejo que hay en el universo, el proceso de cooperación social, más que el más complejo que quepa imaginar en el mundo de la ciencia natural o de la física. Entonces la gente, paradójicamente, como no entiende nada de lo que le rodea, es víctima de ideologías y todo el mundo se permite dar su opinión particular. Desde el doctor Sánchez, por favor, que nadie deje, es una incorrección muy importante académica de utilizar el título académico de nuestro presidente del gobierno. Desde el doctor Sánchez al Papa Francisco, me da lo mismo, hasta Perico de los Palotes, los sindicalistas, los políticos, cualquiera de ustedes, todo el mundo pontifica. De si hay que subir el salario mínimo, de si la masa monetaria, de si el tipo de interés sube, que si el objetivo del 2% es una innecesaria restricción y debía de ser un corsé, debía ser el 3 o el 4, ¿por qué no el 0? Todo el mundo tiene su opinión. ¿Por qué? Porque es tan complejo que no entendemos nada y todo el mundo se considera legitimado para dar su opinión. Ven, pero si todo esto lo pones en un complejísimo lenguaje matemático, ya has tapado la boca a todo el mundo, porque nadie entiende la matemática, salvo los 4 expertos de turno. Luego, miel sobre hojuelas. Consigo respetabilidad científica, me publican en artículos JCR, además callo a todo el mundo y luego con esta aureola del prestigio de lo que no se comprende, incluso influyo en los psicofantes que llevan la dirección de la borrachera del poder político que manipula nuestras vidas. Y además, misteriosamente, las conclusiones de mis modelos matemáticos respaldan lo que quieren hacer determinados políticos. Hablando de las matemáticas, en el máster, varios años yo he tenido alumnos que eran inspectores y altos funcionarios del Banco de España. Y tiene mucha gracia porque les preguntaba, ¿y usted qué es? Yo soy licenciado en Ciencias Exactas, en el Banco de España, ¿eh? ¿Y usted qué es? Yo soy, como mi hijo, la oveja negra de la familia, licenciado en Física Fundamental, especializado en agujeros negros. Y yo les preguntaba, ¿y qué hacen estos matemáticos y estos físicos en el Banco de España? Y me decían, que no se corra la voz, pero se lo voy a explicar. Nosotros estamos dedicados a ver los modelos matemáticos que nos presenta, por ejemplo, el señor Botín o la señora Botín hoy del Banco de Santander, que son complejísimos, y ver dónde nos la quieren meter en un subíndice o en un tal, porque cambia cualquier pequeño detalle en las fórmulas y entonces los requerimientos de capital se multiplican por 10 o se reducen a la 10ª parte. Y entonces lo que hay es una lucha entre el ratón y el gato. Todos manipulando las matemáticas con sus finalidades y sus agendas ocultas. Claro, los pobres empresarios privados tratando de defenderse del Estado y el Estado tratando de controlar y coger tajada. Imagínense usted, mire, cómo cojo yo, papá, cómo cojo papá Estado. Luego, lógica verbal, la pasan a matemáticas, quedan como los súper inteligentes, les publican además, consiguen los mejores puestos académicos, callan la boca a todos los que se les oponen porque no entienden nada de las matemáticas, pero en todo caso viola el principio de Ockham. Él lo enunció, escribía en latín, claro, entonces, era la lingua franca científica, decía, entia non sunt multiplicanda praeter necessitatem. Principio de economía intelectual de Ockham. Entia non sunt multiplicanda, los entes no deben de multiplicarse sin necesidad. Otro ejemplo, un colega mío, American Life Insurance Company, AIG, International Insurance Group, Chicago, la número 1 del mundo. ¡Ah! Somos un genio. Una compañía de seguros colega. Vamos a lanzar un seguro cojonudo que no se le había ocurrido a nadie. Es un seguro para asegurar el impago de los emisores de renta fija, especialmente pública, privada, Fannie Mae, entes locales de Estados Unidos, etc.
Pero coño, ¿cómo se calcula la prima de esto? Entre ustedes y yo, ese es un evento de la acción humana, incertidumbre y no se puede asegurar. Y de pronto contratan a los 10 más brillantes matemáticos de Estados Unidos con las computadoras más sofisticadas, sueldo $1.000.000 al año, y se encargan, calcularme las primas. Bueno, pues esto ya, $1.000.000 al año, eso se calcula primero. Un supermodelo, y viene al Consejo de Administración con el resultado. Esto es. Y los administradores, en vez de decir, ¡a la mierda esto, no lo entiendo!, no se hace este seguro, coño, 500 páginas de fórmulas, nos hemos gastado la hijuela en sueldos y los mejores ordenadores, vamos a asegurar esto. Y lo aseguran. ¿Y saben ustedes qué pasó? ¡Que quebró la compañía! Toma por culo en la última recesión. Y fueron los matemáticos. No, las matemáticas nunca fallan. Lo que pasa es que ustedes las han aplicado en un contexto indebido. Oiga, cabrón, que ustedes cobran $1.000.000 y me dijeron que esto servía para algo. Pero no se rían de esto. El mayor ordenador del mundo, para calcular el más sofisticado modelo de equilibrio general, Dynamic Stochastic General Equilibrium Model, el de la Reserva Federal, y para calcular la Reserva Federal, el de Morgan Stanley, el de las grandes fondos de inversión, etcétera, todos en la época de la burbuja previa a la gran recesión, parece que todo iba fenomenal. Y ninguno de esos modelos pudo prever que se iba a hundir todo. Hay un libro que se titula The Map and the Territory, publicado por Alan Greenspan, el gran culpable de la gran recesión. Y dice que una cosa es el territorio real y otra es el mapa que nosotros tenemos. Y claro, el mapa de nuestros modelos falló. Sí, pero ¿con qué coste? Por poco se hunde toda la economía y en España tuvimos 5 millones de parados y 1 millón de familias con todos sus mismos en paro. Todo por creernos esos sofisticados modelos matemáticos. ¿Y qué ha dicho doña Christine Lagarde, mi gran amiga carapájaro francesa, presidente? No es una manera, es simplemente para que ustedes ya saben a qué me estoy refiriendo. Del Banco Central Europeo. ¿Qué dice ahora? Pobrecillas, que no sabe nada. Es una ignorantamus, si lo único que estudia es Derecho. Y en una academia, además, con el endiosamiento de la razón francesa, de administración pública en Francia. Es que lo leí el otro día y me mandaba de risa en el Financial Times, que dice, no me voy a volver a creer ninguno de los modelos, ni los resultados de los modelos que me presentan el economista jefe en el Consejo del Banco Central Europeo. ¡A buenas horas, mangas verdes, gilipollas! Te lo tenías que haber dicho, no haberte lo creído antes. Sí, es que me dijeron que esto de inyectar, poner a negativo el tipo de interés y meter un 40% de la masa monetaria no iba a tener ningún efecto inflacionario, lo decían los modelos. Luego empieza la inflación. Pero me dicen los modelos que es una cosa puramente transitoria, que va a durar 2 meses, y que además no va a pasar del 4%. Luego la inflación se pone en el 12 y dura 2 años. ¿Y qué ha hecho? Dice, ya no me creo más los modelos. A buenas horas, mangas verdes. Hombre, me he venido a la clase del profesor Huerta de Soto hace 4 años, y por lo menos no hubieras cometido este fallo. ¿Qué pasa? Cuando llega un modelo complejo, con toda la respetabilidad científica de las matemáticas, a un consejo de administración, nadie se atreve a ponerlo en solfa, porque como no lo entiende, cada uno tiene temor o miedo a quedar de idiota. Se lo estoy diciendo exactamente como es. Si a eso añadimos de que cada uno de los miembros del Consejo representa los intereses espurios y bastardos del país del que viene, España los suyos, Italia los suyos, Francia los suyos, etcétera, al final cada uno, ¿qué hay? Divididos. Las palomitas y los halcones. The doves and the hawks, ¿no? Los alemanes o los halcones, subir los tipos de interés austeridad, y las palomitas, que los tipos de interés sean muy bajos, que no haya austeridad. Las palomitas lideradas por Hernández de Cos, el español, del Banco Español de España, porque es mucho más importante, con independencia de tu posición política, aunque estés en contra de la izquierda del gobierno, hay que defender los intereses del país. Y a España lo que le interesa es dinero barato, tipo de interés cero, que nos compren toda la deuda, etcétera. Pan para hoy, hambre para mañana. Peligrosísimos los modelos matemáticos, sobre todo porque están rodeados de esa aureola de respetabilidad científica que los hace inatacables para la inmensa mayoría de los ciudadanos. Hay otra idea, y es que se dice que el lenguaje matemático es más preciso que el lenguaje verbal, y esto es otra grave equivocación. Ya saben ustedes que Karl Menger fue el fundador de la Escuela Austriaca de Economía. Mises decía, jamás pregunten por la vida amorosa de los economistas de la escuela austriaca. Se encontrarán con las historias más rocambolescas. No es mi caso, por lo menos hasta ahora.
Bueno, pero resulta que Karl Menger siempre dijo que si tuviera 12 hijos, a los 12 hijos les mandaría a estudiar economía. Pues no estuvo 12 hijos. Resulta que se cepilló a la cocinera. No, es literalmente, o sea, que además era judía, que eso ya en Austria era la leche. La dejó preñada y tuvo un hijo. Karl Menger hijo, pero K con K, no con C. Y para joder al padre, el hijo no estudió economía, estudió matemáticas. Entonces, Karl Menger, el hijo, bueno, por cierto, fue tal el escandalazo que se produjo en Viena, porque claro, estamos hablando pues, de comienzos del siglo pasado, en 1910, etcétera, que se vio obligado por vergüenza torera a dejar la enseñanza. Dimitió como profesor, no podía ir a dar clases, porque la pitada iba a ser espectacular, ¿no? Y dedicó el resto de su vida a tratar de conseguir el acta de legitimación de su hijo ilegítimo, del emperador, cosa que por cierto sí logró, ¿eh? El emperador legitimó al hijo y lo pudieron escribir con su nombre. Todo esto que nos suena a chino hoy en día, claro, es que tienen que irse ustedes 150 años para atrás o 130 años para atrás para que lo entiendan. Pues entonces, el hijo de Karl Menger, el matemático, pues trata sobre este tema y llega a la siguiente conclusión. No sé dónde he dejado mis apuntes. Aquí está, sí. Dice, demuestra que el lenguaje verbal, que es el que hemos formado los seres humanos de manera evolutiva, ya explicamos la institución del lenguaje en su momento en clase, sin duda alguna es más general y flexible que el lenguaje matemático. Más general y flexible porque el lenguaje verbal, y esto es para los alumnos de comunicación audiovisual especialmente relevante, pues tiene los subjuntivos, tiene los condicionales, pero es que no solo se transmite información con el lenguaje, una simple mirada en un primer plano transmite muchísima información, ¿no? Eso es mucho más flexible y general que el lenguaje matemático, pero demuestra que de ninguna manera es menos preciso el lenguaje verbal que el matemático. El lenguaje verbal puede ser tan preciso como el más preciso de los lenguajes matemáticos, por definición. Luego es un mito eso de pensar que es que se gana precisión con el lenguaje matemático. Será usted, que es un burdo que no se quiere molestar en revisar bien sus razonamientos, sus silogismos, la aplicación de sus supuestos, etc. Pero es que además, y esto es lo que comentaba justo antes, en matemáticas los pasos intermedios carecen de sentido, o dicho de otra manera, solo tienen un sentido operacional. Vamos a ver, recuerden ustedes, han estado en el instituto hasta ayer, los alumnos de primero, los del máster también. Vale, lo que está a la derecha con signo más, igual pasa a la izquierda con signo menos. Los que están en un lado multiplicando pasan al otro y nos aprendemos una mecánica automática de tipo operacional matemática. Y cuando se nos pone el problema, ¿qué es lo que hacemos en matemáticas? Vamos operando, ¿no? ¿Sí o no? Y luego revisamos a ver si no me he equivocado en un paso. Esos pasos solo tienen sentido operacional. Y si el punto de partida es correcto y hemos operado correctamente, se supone que el resultado es correcto. Y eso solo es en el ámbito de la ciencia natural donde hay constancias. Porque en economía es justo lo contrario. Lo más relevante es el sentido económico, si existe o no, de los pasos intermedios. Y usted puede partir de un conocimiento o de un parámetro que considere cierto en economía, y luego le empieza a operar matemáticamente, con el automatismo operacional de las matemáticas, y llega a un resultado, no piense que ese resultado va a responder a lo que se da en la realidad, porque muy posiblemente en cualquier paso intermedio se haya perdido por completo el sentido económico. No sé si me explico. Y esto es algo que podemos, una y otra vez se produce en el ámbito de la economía. A los alumnos que solo van a dar este año economía no vamos a poder, si quieren investigarlo lo pueden ver en mis obras, o en las de Rothbard, etc. En el multiplicador keynesiano, en la teoría del exceso de capacidad. No hay prácticamente ningún ámbito en el que se haya aplicado un teorema matemático a la economía en el que no se cometa este error, que es forzar un resultado al que solo se ha llegado con el automatismo de la operativa matemática, porque esa operativa es correcta, forzarlo a la realidad. Es que es tan absurdo decir, bueno, el punto de partida coincide con la realidad económica, sí, pero luego me cierro los ojos y empiezo a operar matemáticamente. Y llega a este resultado, que es correcto matemáticamente. Digo, pues por cojones, tiene que darse en la realidad. ¡No se da! No se engañen, porque en la mayoría de los casos, en la infinita mayoría de los casos, no existe infinita mayoría de casos.
Es absurda esa expresión. En la inmensa mayoría de los casos se corre el riesgo de perder el sentido económico, que es el que nos interesa, en esos pasos intermedios, por muy bien que hayamos hecho la operativa. Tengo aquí el multiplicador del profesor Huerta de Soto, etcétera. No me da tiempo, lo pueden ver en los apuntes a aquellos que les interese. Otra idea importante, y es que las matemáticas es un lenguaje que surge a instancias de las exigencias del mundo de la ciencia natural y de la física, donde se dan los principios de constancia. A efectos prácticos, porque ya sabemos que la estrella polar mide el norte, pero dentro de 14.000 años no lo medirá. Es tan inmenso el universo que aunque está continuamente cambiando y no constante, y nosotros somos tan infinitamente pequeños que a efectos prácticos lo que nos rodea es constante. Y mañana, en el ámbito de la astronomía, se puede predecir a qué hora va a salir el Sol en cada latitud de la Tierra con 1 segundo de diferencia. Bien, pero no sabemos cuál es la causa última en el mundo de la ciencia natural y por tanto se dan relaciones funcionales. Ya saben lo que es una función. Una correspondencia biyectiva entre dos conjuntos, el original y la imagen, donde hay unos elementos y unas correspondencias. Bien. Y como no se sabe cuál es la causa última, hay mutua determinación de fenómenos. Podemos poner una función. Estoy repitiendo lo que ya hemos visto en clase. I f de x o g o x g de y. No se sabe cuál es la causa última. Ni siquiera sabe que sea la electricidad, que sea la energía. ¿Qué es la energía? No lo saben los físicos. Solamente en términos de explicarlo por alguna de sus manifestaciones, calor emitido, movimiento de fuerzas, etc. Energía procede del griego, del ámbito de la acción humana, significa acción vigorosa, energía, el ámbito de los Juegos Olímpicos y de los deportistas de los Juegos Olímpicos en la Grecia clásica. Entonces hay mutua determinación entre los diferentes fenómenos y no se sabe cuál es lo que determinan, y hay funciones, y lo que la ciencia avanza en el mundo de la ciencia natural tratando de encontrar regularidades cuantitativas o parámetros a esas fórmulas. Pero en el ámbito de la economía no funciona así. En el ámbito de la economía no hay ninguna función, no hay funciones de oferta, no hay funciones de demanda, ni funciones de ningún tipo. Primero, porque no existen ni se conocen los elementos del conjunto original, ni tampoco todos los elementos del conjunto imagen. Están continuamente cambiando como consecuencia de la creatividad empresarial. Pero no solo eso, lo que es más grave, las proyecciones tampoco existen y son constantes. Solamente si uno hace una fotografía del mundo, lo detiene, dice que se mueran todos los seres humanos. Lo que dijo Pareto: yo puedo construir toda la economía aunque desaparezca la raza humana, siempre y cuando todos y cada uno de los seres humanos me hayan dejado su correspondiente mapa de curvas de indiferencia a preferencia. Todo el fresco carrasco. Fotografía del mundo, moriros todos. Y entonces sí, hago funciones, constancia y desarrollo mis Dynamic Stochastic General Equilibrium Models. Pero claro, si se congela el mundo y nos morimos todos, entonces estoy irrelevante, porque ya no hay ningún problema económico que investigar ni que analizar. Las relaciones de economía son genético-causales. Se sabe el punto de partida, que es la acción humana, y la concatenación de efectos. Una acción humana, lo vamos a ver juntos, valoro más lo que tú tienes que lo que yo tengo y puedo darte. Y a ti te pasa lo mismo, pero en sentido contrario, valoras más aquello de lo que careces que tengo yo que lo que tienes. Nos damos cuenta empresarialmente de esto, oportunidad de ganancia. Y entonces salimos ganando si efectuamos un intercambio. Y al efectuar el intercambio, en unidades monetarias, se fija un precio de mercado. Está clarísimo la relación genético-causal. ¿Qué es lo primero? El precio o la cantidad. Lo primero es la valoración subjetiva. Darnos cuenta de la oportunidad de ganancia, entregar las cantidades, y lo último, el precio. En cambio, mis colegas de economía, matemáticos, ¿cómo razonan? Dicen, la cantidad X función del precio. Clarísimo. Mire, aquí lo tiene, X función del precio. El precio. Si el precio es muy alto, se demanda poco. Si el precio es muy bajo, se demanda mucho. Aquí está la función. Y todo el mundo dice, es claro, si a mí me suben el precio, demando poco. Si bajan el precio, demando mucho. ¿Vale? Luego, entonces, ¿cuál es la variable independiente y la variable dependiente? La cantidad, el precio es el que determina X, F de P. Si el precio es alto, es mucho, y si el precio es bajo, es poco. ¿De acuerdo? La cantidad que se demanda, dicen ellos, es función del precio que se pide.
No existe esa función, ni se puede existir, salvo deteniendo el mundo y matando a todos los seres humanos, y evitando que haya ningún empresario que cree nada nuevo. Por eso no se menciona la función empresarial en ningún libro de texto, de los más prestigiosos. Pero les pregunta, bueno, ¿son los precios los que determinan las cantidades demandadas y ofertadas? Sí. Bueno, pues una pregunta, ¿y qué es lo que determina el precio? Que sería la variable independiente. Y f de x. X es, o sea, y es la cantidad, y el x es el precio. ¿Y qué es lo que determina el precio? Se ponen a pensar y dicen, pues clarísimo, el precio lo determina la cantidad. Si hay mucha cantidad, que se oferta, el precio es bajo. Si hay poca cantidad, el precio es... Oiga, pero no ha dicho usted que son los precios los que determinan las cantidades. ¿Cómo dice ahora que son las cantidades? Las cantidades las que determinan los precios. ¿En qué quedamos? ¿Qué es antes, el huevo o la gallina? En pocas palabras les estoy diciendo, como están utilizando el corsé ajeno del ámbito de la ciencia natural y el lenguaje matemático de la ciencia natural, que es un lenguaje funcional y no se conoce la causa última, caen en el vicio de la mutua determinación. No saben qué es lo que determina cada cosa, si son los precios los que determinan las cantidades o las cantidades los que determinan los precios. Mientras que el economista austriaco sí que sabe el origen de todo, la acción humana, las valoraciones, las cantidades que se intercambian, y lo último, que es la variable dependiente siempre, es el precio. Y por tanto, todo esto que les ponen ustedes aquí, no sé quién se lo habrá enseñado, es mentira. Vale. Aparte que los economistas matemáticos se ven obligados a estudiar el modelo de equilibrio, ya lo he dicho. Se paraliza el mundo, se hace una foto y se impide que nadie crea nada, mientras que el mundo está en continuo desequilibrio. Y también hacen el cálculo matemático en términos continuos, esto no me va a entretener, infinitesimalmente, un poquito más, un poquito menos, o sea, un poquito más de esto, un poquito menos del otro, infinitesimalmente. Pero es que las decisiones en economía no son continuas, son discretas, no se puede aplicar el cálculo diferencial. El concepto de derivada no se puede aplicar, es el límite, la derivada, concepto de derivada, el límite de un cociente incremental, infinitesimalmente pequeño. Que en economía no es, pierdo la virginidad infinitesimalmente poco, un poquito menos, no, o se pierde o no se pierde, coño, las acciones humanas son discretas, no continuas, está claro el símil, y lo mismo pasa en cualquier ámbito de la acción humana. Y no me refiero por cortesía académica, no me voy a referir por cortesía académica, me están grabando, a la crítica de Lord Bauer, profesor de Economía del Desarrollo Económico en la London School of Economics prácticamente hasta su fallecimiento. ¿Qué dice? Que es que, oiga, no nos engañemos, al final los matemáticos, al final los economistas utilizan las matemáticas para vestir con apariencia científica sus teorías falsas. No quiero dar este argumento, pero no tengo más remedio que citar a Lord Bauer. Y hay una disciplina de economía que se llama econometría, que es la que trata de aplicar a nuestra disciplina una combinación de las dos, la estadística y las matemáticas. Como es lógico, aquí todo el vicio de la estadística se suma al vicio de las matemáticas y aquí hay sinergias o sinergias, ¿no? 2 más 2 son 4, cuando son en maldad y en vicio, 2 más 2 son 16. Pero bueno, tampoco voy a perder mucho tiempo criticando a la econometría. Se había puesto unas esperanzas inmensas a la econometría. Lean ustedes el artículo sobre econometría en el diccionario más estándar, el New Palgrave Dictionary of Economics, en 8 volúmenes. Hoy, sin embargo, la econometría está en franca decadencia. Se han hecho tan evidentes sus defectos por todos lados que ¡pah!, ha estallado, sobre todo después de la gran recesión y de estos fracasazos y falta absoluta reputacional de los bancos centrales y su endiosamiento de razón cientificista que ha quedado destruida y hace en ascuas en el suelo. Queridos alumnos, muchas gracias por su paciencia y ahora todos al fútbol. Venga.